una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia irá. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia irá. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia irá. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios se comunica con nosotros? A lo largo de la historia, el Creador ha hablado de diversas maneras, desde la grandeza del cosmos hasta los susurros en nuestros corazones. Pero, ¿cómo nos habla hoy? En nuestro estudio bíblico de esta semana, basado en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, se nos revela una verdad asombrosa.
Dios, que en tiempos antiguos habló por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Esta revelación no solo es un mensaje, sino la culminación de todo lo que Dios ha querido decirnos. Al adentrarnos en este estudio, descubriremos la profundidad y el poder de esta poderosa afirmación. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Les habla Malvin Delgado y quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico comenzado desde la semana anterior acerca de la epístola a los Hebreos. Estamos supremamente emocionados por las cosas que juntos vamos a aprender durante este tiempo. Me gustaría, por favor, que usted reporte su sintonía. ¿Desde dónde nos está acompañando el día de hoy? Déjenos un comentario en la caja de comentarios de Facebook o YouTube, de donde usted esté o a través de donde usted esté accediendo a este estudio bíblico. Estamos muy contentos y vamos a dejarle un saludo en nuestro próximo estudio bíblico. También no olvide activar notificaciones, suscribirse, etcétera. Va a ser fantástico que pueda acompañarnos semana tras semana. Y vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron la semana anterior. Voy a leerlos por acá. Permítanme un momento. Tenemos que la semana anterior el hermano Víctor Lloris junto a la hermana Elsa nos dijeron: buenas tardes, hermano Malvin, Dios le continúe bendiciendo. Sea una vez más bienvenido a nuestra casa para ver y oír el estudio bíblico de la carta a los Hebreos. Gracias, hermano Víctor y hermana Elsa. También Guido y su familia nos escriben: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico de la epístola a los Hebreos. Les saludan con bendiciones Teresa, Maipri, Guidito, Rafael, Juliana y Guido. También la hermana Rosa Rubio a través de Facebook nos escribe: buenas tardes, hermano. Buenas tardes con mis bendiciones hoy en el nombre de Jesucristo. Gracias a nuestro Señor, a la Iglesia Dios Admirable Maracaibo y al maestro Malvin por este estudio bíblico. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que semana tras semana se conectan durante la transmisión de este estudio. Pero sé que también hay otras personas que ven este estudio bíblico fuera o no solo en el horario donde se transmite en vivo. Déjenos sus comentarios también y con gusto les saludaremos. Bien, vamos a orar. Nos gusta comenzar este estudio bíblico con una breve oración. Gracias, Dios, te damos de corazón por la oportunidad de poder servirte. Deseamos que lo que hacemos sea agradable para ti, Señor. Te pido que podamos ser instrumentos en tus manos para poder ser de bendición para muchos, pero sobre todo que tú utilices lo que se va a enseñar hoy para poder impactar positivamente el corazón de toda aquella persona que vea este estudio bíblico y que esto pueda ser de bendición, de refrigerio espiritual para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. No sin antes pedirle que comparta este estudio bíblico tantas veces como usted pueda y con la mayor cantidad de personas que usted pueda. Al hacerlo, va a ser de bendición para muchos. Bien, vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y dice así, está en Hebreos 2, versos 1 y 2. Y hemos titulado este estudio bíblico: Dios ha hablado por su Hijo, exaltación de Cristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, asimismo,
hizo el universo. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. También, como usted sabe, y es costumbre, al final de cada estudio bíblico, usted va a estar en capacidad de responder una serie de preguntas que se las leemos acá nuevamente. Y dice aquí, o de nueva cuenta, y dice así. ¿Qué significa que Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas? ¿Por qué es significativo que Dios haya hablado en estos últimos días por su Hijo? ¿Cómo entendemos el concepto de hijo en este contexto? Y la cuarta pregunta es, ¿de qué manera cambia nuestra perspectiva de la fe cristiana al comprender que Jesucristo es la última y definitiva revelación de Dios? Usted va a poder enviar sus respuestas a través de este número WhatsApp que hemos hecho disponible para usted. Bien, hoy entonces estamos regresando al estudio de la epístola a los Hebreos. En nuestro estudio anterior establecíamos algo así como los cimientos para el estudio de este importante libro. Dedicamos un estudio completo a esta tarea porque para construir una estructura, y debido a que es esencial contar con una base sólida para este libro, creímos necesario dedicar todo ese tiempo. Y sin duda, la epístola a los Hebreos es una, yo diría, sólida base para el entendimiento, no solo para el entendimiento, para comprender muchas verdades que Dios tiene para su vida. Por eso esa estructura es fundamental. Al construir o al concluir, si recordarán, cuando concluimos nuestro estudio la semana pasada, presentamos un bosquejo general, un breve bosquejo general. Como es usual en la descripción de cada estudio, le dejo el enlace a nuestro estudio anterior en la descripción de este que usted está asistiendo hoy. Al igual que una serie de enlaces o listas de reproducción, o enlaces a listas de reproducción de todos los estudios de su Iglesia Dios Admirable. Bien, la primera sección de esta epístola es eminentemente doctrinal. Los primeros 10 capítulos nos van a mostrar que Cristo es superior a lo que conocemos como, a todo lo que hemos entendido como la economía del Antiguo Testamento o lo que el Antiguo Testamento nos ha dado o nos ha provisto. Jesucristo es muy superior. La segunda parte de esta epístola, y es la última, pues la vamos a dividir en dos grandes secciones, es eminentemente práctica y nos demuestra que Jesucristo nos ofrece mejores beneficios y mayores responsabilidades. Esta ha sido la norma que el apóstol Pablo siguió en sus otras epístolas. De hecho, acabamos de terminar todas las epístolas de Pablo desde la cárcel y hemos visto eso siempre. Una sección doctrinal bien marcada y después una sección práctica, y es cómo todas esas enseñanzas las ponemos en ejercicio en nuestra vida propia. Entonces eso hace Pablo, expone la doctrina y luego la aborda de forma práctica. Es por ello que, en opinión de muchos estudiosos bíblicos, opiniones que de hecho yo comparto, hay abundante evidencia que sugiere que el apóstol Pablo fue el autor de la epístola a los Hebreos. Aunque no podemos afirmar con total certeza que Pablo sea el autor, pues el apóstol no se identificó como tal en esta carta, al igual que lo hizo en otras cartas, sí podemos declarar con total seguridad que estamos tratando con la palabra de Dios. Y que fue entregada sin duda por el Espíritu Santo. Y dado que el Espíritu Santo es indudablemente el autor de esta epístola a los Hebreos, el escritor humano y la fecha pueden pasar a ser considerados como elementos secundarios. La epístola a los Hebreos es una de las más importantes en la palabra de Dios. Para darle mayor propiedad a la explicación o los fundamentos de esta epístola, he citado en la fase introductoria que hicimos la semana anterior, de nuevo, cuyo vínculo le dejo en la descripción de este estudio, a varios autores o estudiosos bíblicos muy reconocidos.
desde diferentes perspectivas, todos ellos enfatizan a la persona de Jesucristo como preponderante. Por lo tanto, reclamamos la promesa del Señor Jesús, quien dijo que el Espíritu Santo vendría y nos revelaría las verdades de Cristo, como se menciona en Juan 16 del 12 al 15, por ejemplo. Y es muy importante tener presente, mis queridos amigos y hermanos, que estoy totalmente convencido de que sin esa guía, la del Espíritu Santo, no avanzaremos mucho en el estudio de esta epístola. Así que me gustaría recordarles que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos en un momento crucial, donde dos grandes épocas se encontraban, se entrelazaban o se conectaban. La era de la ley había llegado a su fin. El sacrificio en el templo, que en tiempos anteriores había sido tan significativo, ya no tenía sentido en esta nueva era. Lo que Dios había requerido antes, en los nuevos tiempos, ya se consideraba, por decirlo menos, un pecado practicarlo, como lo deja claro esta epístola. Aunque fue escrita, como les dije antes, para los creyentes hebreos, no hay duda de que sus enseñanzas son válidas para los creyentes de todas las razas y épocas de la historia. Por lo tanto, estas páginas son muy valiosas e importantes para nosotros hoy en día. Sin embargo, resulta crucial recordar que fueron dirigidas a los creyentes hebreos. Por lo tanto, afirmar que Cristo es superior a los profetas era especialmente significativo y relevante para ellos. Leamos entonces el primer verso del primer capítulo de la carta a los Hebreos, que inicia con una sección donde se establece que Cristo es superior a los profetas. Y voy a colocar acá ese primer verso para que lo leamos juntos. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Usted habrá notado que este versículo comienza con la palabra Dios. Sí, de primero lo que hace es escribir Dios. Este libro se basa en ciertas premisas fundamentales y quiero que me preste mucha atención. Por ejemplo, cuando usted estudie geometría, hay axiomas que debemos aceptar como punto de partida, porque sin ellos no se puede avanzar. Lo mismo ocurre con el estudio de las matemáticas. Recuerde que un axioma es una proposición tan clara y evidente que no admite o no requiere demostración. De manera que, así como se puede demostrar que 2 más 2 es igual a 4, también se puede demostrar que la línea recta, por ejemplo, es la distancia más corta entre dos puntos. Estas, de hecho, son verdades probadas y universalmente aceptadas. Una vez que se establece un hecho, podemos avanzar para así demostrar otro y sobre este construir. En el libro de Hebreos, al igual que en el libro de Génesis, por ejemplo, no se intenta probar la existencia de Dios. En algunos seminarios, de hecho, se ofrecen cursos para construir sistemas filosóficos que intentan demostrar la existencia de Dios. Usted podría participar en algunos de esos cursos, pero personalmente no creo que sea el mejor uso para su tiempo. Si usted no puede salir al aire libre, mirar montañas, contemplar el mar o alzar la vista al cielo, ver estrellas, ver la majestuosidad del sol y no reconocer la presencia de un creador, podríamos concluir que hay algo profundamente equivocado en su perspectiva. Como lo dice el Salmo 19:1, por ejemplo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queridos amigos y hermanos, si el universo creado no le está diciendo algo sobre un creador, hay un error
radical en su forma de pensar. Según el Salmo 14:1, fue el necio quien dijo en su corazón: no hay un Dios. La segunda suposición que encontramos en Hebreos 1:1 es que Dios ha hablado. El primer versículo de la carta a los Hebreos presupone que las escrituras que tenemos, a las que tenemos acceso hoy día, a las que leemos, están divinamente inspiradas. La revelación a la que se refiere es la del Antiguo Testamento, tal como lo conocemos hoy. Algunos sostienen que el apóstol Pablo, y eso lo comentamos ampliamente en nuestro estudio anterior, no escribió la epístola a los Hebreos. Y uno de los argumentos que presentan es que esta carta está escrita en un griego de muy alto nivel, lo que indica que fue redactada por alguien con un dominio excepcional de este idioma. La epístola posee una suavidad y belleza que a menudo se pierde en las traducciones. Desde el comienzo se percibe un juego de palabras en el texto. La carta inicia diciendo: habiendo hablado muchas veces. La expresión muchas veces viene del término griego pulómeros, y de muchas veces proviene de otro término griego que es pulotropos. Esta combinación, pulómeros y pulotropo, tiene una cualidad casi que poética, podríamos decir, evocando el estilo de Homero, por ejemplo. Sin embargo, se trata solo de una construcción lingüística hermosa. Se trata no solo de una construcción lingüística hermosa, sino también de una declaración extraordinaria y de gran importancia. Cuando el escritor menciona muchas veces, no estaba refiriéndose al tiempo como lo entendemos hoy. El énfasis, de hecho, recae en cómo Dios habló en diferentes momentos, a través de Moisés, a través de Abraham y otros. Por ejemplo, Dios habló a Abraham por medio de sueños y mediante la aparición del ángel del Señor, pero no le reveló lo mismo que le diría posteriormente a Moisés. A Abraham no se le mencionó la ley ni los 10 mandamientos, pero más tarde Dios sí le dio esos mandamientos a Moisés. Aún más tarde Dios le dijo al rey David que vendría un rey de su linaje, que sería el Salvador. Esta promesa no se la dio a Moisés ni a Abraham. De hecho, Dios había establecido una ley con Moisés que indicaba que Israel no debía tener un rey terrenal, ya que Dios mismo sería su rey. No obstante, conocía el corazón humano, y cuando Israel deseó ser como las otras naciones y tener un rey humano, pues Dios se lo concedió, aunque ello trajo flaqueza a sus almas. Aún así, utilizó esta circunstancia para enviar al Mesías, el Salvador, a nuestro mundo. Por lo tanto, este primer versículo nos revela que Dios no le entregó a Abraham toda la verdad desde el principio, sino que fue revelando más a medida que trataba con diferentes personas a lo largo del tiempo. Como Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir que cuando llegó el momento designado por Dios, allí mismo fue cuando Dios actuó. Así vemos un desarrollo progresivo de la verdad a lo largo de la Biblia. La segunda palabra, polutropos, que significa de muchas maneras, indica entonces que Dios utilizó diversas formas de comunicación. No solo que habló muchas veces, sino de muchas maneras. Y de muchas maneras a través de muchas formas o de diversas formas de comunicación. Por ejemplo, a Abraham se le apareció en sueños, mientras que a Moisés le entregó la ley. Más tarde hizo promesas a Josué. Dios habló a través de sueños, de la ley, de diferentes tipos y figuras incluso, del ritual,
de la historia, de la poesía y de la profecía. Utilizó todas estas formas a lo largo de un extenso periodo de tiempo, involucrando a unos 45 escritores y comunicando su palabra a lo largo de unos 1500 años. El escritor de Hebreos nos dejó aquí algo realmente asombroso. Pregunto, ¿alguna vez usted se ha detenido a pensar que la diversidad de escritores convierte a la Biblia en un libro realmente extraordinario? Las obras de Miguel de Cervantes, Saavedra, por ejemplo, son magníficas en el ámbito humano, pero él fue el único escritor de sus obras. En contraste, Dios utilizó a muchos escritores humanos en diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes idiomas, para componer lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Usó a hombres de distintos antecedentes, de distintas capacidades también. Simón Pedro, por ejemplo, no dominaba completamente el griego, pero no vamos a criticarlo por ello, ya que muchos de nosotros tampoco alcanzamos el nivel de Pedro en el griego. Aún así, Dios lo utilizó. El escritor de la epístola a los Hebreos, entonces, que personalmente creo que fue el apóstol Pablo y mucha gente que conozco también, era, y créame usted, un experto en el idioma griego. Cuando Pablo escribió a los Gálatas y a los Corintios, por ejemplo, él empleó un lenguaje cotidiano, porque era lo requerido, el vocabulario de que la gente usaba, por ejemplo, en los puertos. Pero él había viajado mucho por el mar, entonces lo dominaba. Sin embargo, esta carta a los Hebreos es una verdadera obra de arte. La epístola comienza con una poderosa presentación, mencionando a Dios. No hay nada previo a su nombre que interese o que él intente probar. Yo diría que no hay nada que intente probar la existencia de Dios. Si niegas la existencia de Dios, el problema es tuyo, no de Dios. Sus mentes limitadas, digamos, algunos pueden considerarse intelectualmente superiores cuando niegan la existencia de Dios. Pero si consideramos que estas pueden ser mentes limitadas, que se refugian rápidamente en la duda y las comparamos con la mente de Dios, pues es evidente que Dios no perdió el tiempo intentando probar quién Él es. Así que, si una persona va a acercarse a Dios, primero debe creer que Él existe. Leamos el versículo 1 hasta donde hemos considerado. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Voy a colocarlo acá para que lo leamos de nuevo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y continúa diciendo, a los padres. ¿Y quiénes son los padres mencionados en este versículo, a los que este versículo puede hacer referencia? Pues son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, entre otros. Estos fueron los padres, pero mis queridos amigos y hermanos, no son mis padres ni tampoco los suyos. Evidentemente, estas palabras fueron escritas para personas que consideraban a Abraham, a Isaac y a Jacob como sus padres, y por eso se llama esta carta la epístola a los Hebreos. Sin embargo, Dios también es el Dios de los no judíos, y por eso podemos sin problemas estar agregados. El verso 1 continúa diciendo que Él habló a los padres por los profetas, como puede usted ver acá. Dios se comunicó a través de muchos hombres que fueron profetas, hombres extraordinarios con mensajes poderosísimos. Fue necesaria
la participación de todos ellos juntos para darnos el Antiguo Testamento. Pero lo mejor que se puede decir es que entregaron una revelación parcial. Ahora, sin embargo, veremos que Dios ha hablado finalmente y de manera completa por medio de su Hijo. Sigamos leyendo el versículo 2 de este primer capítulo de Hebreos. Voy a colocarlo acá para usted. Y dice así: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios dijo, o Dios ha hablado finalmente por medio de su Hijo. Y una traducción literal sería: nos habló en el Hijo. Como dijo un expositor bíblico, Dios nos habló en alguien que tiene la esencia misma de ser su Hijo. Si hoy hablara desde el cielo, repetiría algo que ya ha dicho, porque la última palabra de Dios para este mundo está en Cristo Jesús. También dice aquí: en estos últimos días nos ha hablado. Como pueden ver, en estos últimos días nos ha hablado. El término nos resulta crucial, ya que se refiere a los mismos a quienes él habló por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, a los creyentes hebreos. Recordemos que cuando el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso está en Marcos 17:5. Dejo aquí la cita para que usted la pueda ver. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, es importante tener presente, y dado que el Padre ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, a quien debemos oír, esta es también la palabra final, la revelación final para ti y para mí. El Hijo es quien está delante de nosotros. Continúa diciendo este versículo lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado. Por lo tanto, Cristo es superior a todos los escritos del Antiguo Testamento, porque la revelación está plena en Él. Él cumple todo el Antiguo Testamento y presentó la palabra final de Dios a la humanidad. Como dijo Jesucristo cuando estuvo aquí hace más de 2000 años, y como está registrado en Juan 16, por ahí de los versos 13 al 15. El Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu de Dios, hablando a través de Juan, Santiago, a través del doctor Lucas, a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y otros en el Nuevo Testamento, nos ha dado la revelación completa de Dios. En este pasaje se nos revela claramente la superioridad del Hijo en 7 declaraciones. Hoy vamos a ver la primera de estas. Estamos seguros de que
no podemos comprender ni abarcar completamente ninguna de ellas. Por eso el Espíritu Santo nos habrá de guiar en este proceso. La primera declaración es: ¿a quién constituyó heredero de todo? Dice este verso 2 que estamos leyendo, lo coloco acá. Entonces dice: ¿a quién constituyó heredero de todo? El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas. Esta afirmación plantea una pregunta. En Juan 1:3 leemos, por ejemplo, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esta afirmación plantea claramente que sin Él nada de lo creado llegó a existir. La creación es suya porque Él la hizo, Él la creó, ya le pertenece. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo el heredero de todas las cosas? Bueno, Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre, Adán, recibió dominio sobre toda la creación y no enfatizamos esto lo suficiente, pero en Génesis Dios expresó verdades profundas con pocas palabras. Permítame y le explico. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26 que le concedió al hombre dominio sobre toda la tierra, no lo convirtió en un simple jardinero encargado de plantar rosales y de podar árboles allá en el jardín del Edén. No, Adán, escúcheme bien, tenía dominio, y el dominio implica gobierno. Escúcheme bien, toda la creación estaba bajo su autoridad. Podemos creer que cuando, por ejemplo, necesitaba más humedad, simplemente lo ordenaba, y cuando quería más calor, ajustaba la temperatura. Adán controlaba este mundo, pero cuando pecó, Adán perdió ese control. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en un hombre y realizó milagros en todas las áreas. Tenía control sobre el cuerpo humano, sobre la naturaleza, podía calmar tormentas, alimentar a 5,000 personas. Él cobró todo el poder que Adán había perdido. Ahora, el Señor Jesucristo es el heredero de todo. Y la Escritura nos dice que nosotros somos herederos de Dios. El apóstol Pablo, de hecho, escribió en Romanos 8:16-17 lo siguiente, présteme atención. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora vamos a explicar esto mucho mejor. La palabra coherederos resulta muy interesante. No significa herederos iguales. En un testamento, por ejemplo, los herederos iguales pueden disponer libremente de su parte asignada. Sin embargo, los coherederos significan que alguien más tiene el control de la herencia y asigna una cierta cantidad a cada uno en un momento adecuado. Es como cuando usted en una cuenta bancaria tiene a un titular y a un cotitular. Generalmente el titular tiene el control de la cuenta y el cotitular a veces necesita la permisología o la autorización del titular para poder hacer algunas modificaciones. Esta persona, entonces, el titular de una herencia, el heredero principal, es quien administra la herencia. Bien, el Señor Jesucristo es el heredero y nosotros coherederos juntos con Él. Él controla toda la herencia y puede asignarnos una parte de ella en el universo. Somos entonces coherederos con Cristo. Tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. Y tenemos esta herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Él
el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. De hecho, hasta donde sabemos, a ningún profeta del Antiguo Testamento se le prometió algo tan grandioso. De manera que aquí vemos como el autor de esta epístola a los Hebreos nos mostró en este pasaje que Cristo es superior a los profetas. Bien, con esta parte o hasta este punto me gustaría que llegáramos hoy. En este estudio, el día de hoy, hemos visto la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, incluyendo a los profetas y a la antigua revelación. Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido hablar de manera definitiva y completa a través de su Hijo, Jesucristo. Él es el heredero de todas las cosas, el que sostiene el universo con su poder y el que nos ofrece una herencia incorruptible. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador para poder pasar a compartir con Él esta herencia incorruptible, déjame decirte que este es el mejor momento. Dios ha hablado a la humanidad de la forma más clara posible en nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje es para ti. No dejes pasar esta oportunidad de recibir la vida eterna y una relación personal con Dios, con el Dios que te creó y que te ama por encima de todas las cosas. Este es el momento ideal para abrir tu corazón a Cristo y permitirle que Él transforme tu vida para siempre. Para hacer esto, la Biblia es clara. Debemos entender que hemos pecado y que ese pecado que hemos cometido en nuestras vidas nos separa de Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que a través de Él pudiéramos tener esa relación nuevamente con Dios. Si en esta hora tú quieres hablar con Dios para restablecer tu relación con Dios, a mí me gustaría guiarte en esa conversación. Puedes hacerla allí en este momento, pues tener esa conversación en este momento. Puedes luego en un lugar privado tener esta conversación y debe ser algo así. Bendito Dios, alabo tu nombre y te agradezco por la oportunidad de redimirme contigo, de poder ser perdonado. Reconozco que he pecado y he visto, he entendido, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho claramente que ese pecado en mi vida me desconecta de ti, me aparta de ti. Por eso, perdón. Quiero pedir perdón por mis pecados. Y al pedir perdón, quiero decirte que me arrepiento. Y ese arrepentimiento me lleva a no volver atrás, a no mirar atrás. Te quiero pedir que me des salvación, que me permitas ser tu hijo, que me permitas ser tu hija y que en esa relación yo pueda, a través de ese mérito que es de Jesucristo, quien se sacrificó por mí, poder tener esa relación contigo. Gracias. Te pido que me regales tu espíritu y que ese espíritu maravilloso en mi vida me permita crecer cada día para poder tener esa relación contigo que eres mi Padre amado. Dejo todo esto delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús, para quien la gloria sea por siempre. Amén. Si tienes una conversación similar a esta, como esta, y lo haces de corazón, la Biblia dice que eres una nueva persona, que hay fiesta en el cielo y que tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y que ahora pasas a ser coheredero con Cristo de toda esa riqueza que Dios ha regalado, de toda esa creación universal que Dios ha hecho. Bien, le sugiero entonces que lea todo el capítulo número 1 de esta epístola a los Hebreos para tener una visión más clara, ya que en nuestro próximo estudio nos enfocaremos en los detalles que hoy hemos discutido en términos generales. Así que, queridos amigos y amigas, queridos amigos y hermanos, queridas hermanas, esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro para continuar explorando esta gran epístola a los Hebreos. Bien, hemos concluido así nuestro estudio el día de hoy.
Muy agradecidos con Dios por la oportunidad de poder servirle y dándole gracias porque nos acompañaste en este estudio bíblico. Me gustaría terminar sin poder orar por ti. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por las personas que nos han acompañado el día de hoy. Bendíceles grandemente en todo. También te pido que bendigas grandemente a todos aquellos que nos acompañarán en el momento que lo hagan, porque sabemos que por bendición tuya esto queda grabado y va a poder ser visto por cualquier persona a través de los medios digitales que tú nos proporcionas. Padre, te alabo y bendigo. Te doy gracias por la oportunidad de poder servirte junto a mi familia. Te pido una bendición para mis hijos, para mi esposa y para mí, para que tu mano poderosa nos aleje de todo mal y de peligro, nos provea, nos proteja y nos permita seguir adelante en este ministerio. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso, Señor. Te doy gracias por las personas que pudieron hacer decisión a través de este estudio bíblico. Te pido que transformes sus vidas y las hagas no solo nuevas, sino que puedan crecer hasta la estatura de tu Hijo amado. Provéeles protección y en todo sentido, físico, emocional, espiritual, cuanto necesiten. Te quiero pedir por Dios admirable, por sus pastores, por sus ministros, por sus maestros, por sus diáconos, por cada uno de los miembros allá en Maracaibo y en todo el mundo, Señor, para que tu mano poderosa nos aparte de su lado, Señor, tu protección esté con ellos y tu provisión en todo. Te pido por cada hijo tuyo, Señor Jesús, por cada hijo tuyo, Dios amado, que a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesús han podido conocerte, para que tú les proveas de todo cuanto necesites y en todo les ayudes a bien. Dejo todo esto delante de ti, Padre, pidiéndote que nos permitas, Señor, semana tras semana seguir disfrutando, ser herramientas en tus santas manos a través de este ministerio de la enseñanza de tu santa palabra. Ilumínanos y danos sabiduría para hacerlo mejor semana tras semana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, será entonces hasta la próxima semana. Les habló Malvin Delgado. Que Dios le bendiga.